Buenas tardes, mi nombre es Juan Quispe. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las variables calculadas dentro del instrumento de RedCap. Vamos a seguir trabajando en el mismo instrumento que les creé justo unos momentos en unos videos anteriores. Entonces, las variables calculadas nos permiten usar las lógicas dentro del mismo RedCap para poder hacer toma de decisiones, por ejemplo, para sacar algunos cálculos sencillos que nos puedan ayudar dentro del mismo formulario de RedCap, ¿no? Para no tener tanto trabajo dentro del mismo análisis de datos. Por ejemplo, yo en este formulario tenía lo que es peso y estatura. Tal vez yo quiero saber el índice de masa corporal, entonces vamos a agregar justo debajo de peso y estatura, vamos a agregar un campo calculado. Ese es el campo calculado. El nombre del mismo campo va a ser el índice de masa corporal. El nombre de la variable también, ¿no? Índice. En esta parte superior nos va a salir cálculo de la ecuación. Entonces nos vamos aquí y aquí es donde vamos a poner la lógica, es decir, como un lenguaje de programación que se va a usar dentro del mismo RedCap. Para esto yo debo de saber cuál es el nombre de las variables que voy a usar. No puedo poner simplemente peso porque me va a salir un error en la sintaxis. No es así como funciona, sino que al valor del peso yo le he asignado como un valor de variable. Entonces, como de repente yo me olvidé qué nombre de variable tengo, regresamos a configuración y aquí nos va a salir libro de códigos. Simplemente nos vamos en esta pestaña y aquí nos sale el, el nombre de la variable, a qué se está refiriendo y cómo está configurado, ¿no? O los atributos que uno le pone a ese campo, ¿no? El consent y los tipos de opciones, ¿no? Acepto o no acepto. Entonces, yo estoy trabajando con peso y estatura. Vamos a irnos aquí. Nos vamos nuevamente al diseñador de formularios, a la encuesta número 1. Y aquí en peso y estatura vamos a agregar el campo. Campo calculado, pongo IMC, el índice de masa corporal. Aquí igual IMC. Y vamos a poner el campo calculado. Siempre los valores tienen que ir entre corchetes y el IMC tiene que ir sobre el peso sobre la estatura, ¿no? Y ya me sale que es válido. Aquí tú te puedes ayudar de esta respuesta que te hace o el análisis que hace de tu código, el mismo RedCap, para saber que tu fórmula de cálculo es correcta y adecuada para seguir adelante. Entonces, actualizar y cerrar el editor, guardar y se ha quedado igual. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a llenar, por ejemplo, un formulario de estos. Vamos a poner un peso, por ejemplo, de 84 sobre 150. Y nos sale el resultado automático aquí abajo, el índice de masa corporal. Yo puedo ver aquí la ecuación de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el cálculo? Es el peso sobre la estatura. ¿Qué es el peso? Es el mismo etiqueta de campo peso y la estatura estatura. Tal vez esto me ayuda para poder saber qué valor le estoy poniendo a cierta variable, porque tal vez puede que no le haya puesto peso, sino simplemente variable 1, variable 2. Entonces, de esta forma yo me estoy ayudando para saber qué es lo que estoy calculando dentro de esta ecuación, ¿no? Entonces, volvemos, volvemos aquí. Entonces, como estábamos viendo también, tenemos una fecha de nacimiento y la fecha en la que se va a llenar el mismo cuestionario. De repente la fecha actual la fecha de nacimiento debe ser menor a la fecha actual. Entonces, para ello, por ejemplo, a un cálculo de diferencia de fechas, ¿no? Quiero saber cuántas fechas, cuántos días de nacimiento tienen, ¿no? Vamos a ponerle TIF. Y aquí igual,
En la parte de cálculo de lógica de la ecuación, vamos a escribir lo que vamos a hacer. Aquí, como pueden ver, hay funciones especiales. Y si ustedes revisan, van a encontrar algunas funciones que son de lógica, por ejemplo, de condición, unas condicionales, una de diferencia de fechas y un valor de un campo que está en blanco o es nulo, ¿no? Y también hay redondeo de decimales, la raíz cuadrada, exponentes, mínimos, máximos, medias, medianas, la suma. Y hay bastantes operaciones que uno puede ir realizando. Por ejemplo, vamos a trabajar ahorita con lo que es la diferencia de fechas. Entonces, para esto vamos a necesitar una fecha 1, la fecha 2, las unidades que vamos a usar para poder hacer el cálculo. Y algo que no menciona aquí en el mismo REDCap es que tú tienes que delimitar en qué formato están tus unidades de fechas. Voy a enseñarles ahora. Vamos a cerrar esto. Entonces, la función es date. Abrimos paréntesis y ponemos la fecha 1. La fecha 1, no me acuerdo tal vez cuál es. Entonces, volvemos aquí. Entonces, es la fecha, que es esta, la fecha de nacimiento. Ponemos aquí. Esa es mi unidad 1. Ponemos la unidad 2, que es la segunda fecha, que es la fecha actual. Siempre tiene que estar todo, las variables tienen que estar entre corchetes para que sí lo pueda reconocer el mismo REDCap. Y ahora ponemos las unidades que vamos a hacer de diferencia, ¿no? Las unidades que quiero son en días. Lo puedo hacer en días, en meses o en años. Entonces vamos a ponerlo en días y tengo que designar el formato también. Si yo me acuerdo, lo puse en días, meses y años. Entonces, aquí en esta última opción que estamos poniendo, aquí nos va a decir si es que queremos que salga el signo positivo o negativo de la diferencia de los valores. Le ponemos true o false. Si le ponemos true, significa que sí nos va a salir el signo positivo o negativo. Si le ponemos false, nos va a salir el valor absoluto de esta diferencia. Actualizamos y cerramos y le damos a guardar. Entonces nos vamos a nuestro ejemplo que teníamos. Aquí en la fecha actual vamos a poner el día de hoy, el 6 de septiembre. Y aquí en la fecha de nacimiento vamos a ponerle el primero. Y no hemos actualizado aquí para que salga la pregunta. Actualizamos para que salga la pregunta. Y aquí la diferencia de los días, ¿no? Ahora vamos a poner nuevamente la fecha del día de hoy. Y vamos a cargar las diferencias de fechas. Le he puesto la fecha del 1 de septiembre y nos sale una fecha de diferencia de 5. Si le ponemos, por ejemplo, más adelante el 23 de septiembre, fecha futura, nos sale menos 17. ¿No? Entonces, al asignarlo de esta forma es que nos sale la diferencia de fechas. Y no solo podemos hacer operaciones con fechas, sino también con los valores que le asignamos a ciertas variables. De repente tiene que tiene que cumplir ciertas normas para poder ser elegible dentro de un grupo de estudio, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro formulario y vamos a hacer un cálculo de elegibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, agregamos un campo, igual, ya se ha configurado y está guardado, campo de calculado, ponemos elegibilidad y de repente queremos que el índice de masa corporal, vamos a hacer unas condicionales, por ejemplo, si el índice de masa corporal, tenemos que ponerlo siempre las variables entre comillas, es mayor a 50 o a 60 tal vez, le ponemos la coma, le ponemos, si es positivo, que sea 1, si es negativo, que sea 2. Bueno, trabajemos con valores dentro del mismo REDCap y se trabaja así, ¿no? Entonces, actualizar y guardar. Y para no olvidarme, el número 1 aquí va a ser elegible, y el número 2 va a ser no elegible.
o elegible. ¿Cuál es el nombre de la variable? Es una calculada 2, por ejemplo. Guardar. Entonces nos vamos aquí en el mismo formulario, actualizamos, cargar, y ponemos el peso y estatura. Ya aquí se guarda prácticamente algunos determinados. Y la ecuación es menos de 0.36. Entonces, de acuerdo a mi calculada, no es elegible. No es elegible porque el valor de mi índice de masa corporal es menor a lo que había estimado, que es el 0,50, el 50, ¿no? Entonces, vamos a ponerle tal vez un valor más alto, ¿no? Vamos a ponerle un valor de 100. Estamos simplemente probando ciertos números, no tienen que ser valores reales, es para enseñarles cómo está funcionando la, 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 la máquina o lo que estamos configurando en sí, y poder ir viendo qué es lo que está pasando dentro del mismo, ¿no? Y cómo se está configurando. El índice de masa corporal es igual a 2 y sigue sin ser elegible. Pero tal vez de repente el índice de masa corporal no es mi único criterio, ¿no? Quiero configurar otro valor que también se configure para lo que es elegibilidad. Entonces vamos a configurarlo aquí. Y estoy notando que el que sea mayor de 60 pretende es un poco complicado, entonces vamos a ponerlo aquí 6. Y si quiero agregar otro valor, le pongo i, que la diferencia, que por ejemplo, que en el consentimiento, que es el i consent, ponga que acepta, ¿no? Entonces ponemos aquí consent, que sea igual a 1. El 1 que significa acepta. Le damos aquí igual y guardar. Nos sale este aviso porque ya hay algunos registros guardados, que justo es el que estamos usando de práctica, y te está avisando que has cambiado este cálculo que estás haciendo, así que vas a, vas a estar, vas a estar modificando este valor y que tal vez haya algunos cambios dentro del mismo. Entonces, volvemos aquí a esta pantalla. El peso, por ejemplo, es de 84 y su medida es de 150. 0.56. Y aceptó. Entonces sigue sin ser elegible por el mismo valor del índice de masa corporal. Entonces vamos a cambiarlo a esto, vamos a ponerle incluso decimales para que funcione y poder configurarlo. El aviso de que estamos haciendo los cambios. Actualizamos la página donde estamos llenando los registros. Y como ya se puede ver, acepta el formulario, acepta la participación en el estudio, y el índice de masa corporal es mayor a lo que hemos estipulado dentro de la característica, y ahora nos sale que es elegible, ¿no? Entonces, así uno puede ir agregando diferentes criterios de elegibilidad o diferentes variables que uno quiera ir sumando dentro de alguna variable calculada, no solo operaciones simples como suma y resta, sino como puede investigar dentro de estas mismas variables las funciones especiales, y aquí tenemos bastantes configuraciones que se pueden hacer dentro del mismo RedCap. Espero que eso les haya ayudado en esta parte y nos veremos en un próximo video al respecto. Muchas gracias.